Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bebés en Marcha. Ya saben que para nosotros es fundamental sentir su compañía y para eso están las redes sociales, que siempre las tenemos 24 horas abiertas y dispuestas a escucharte, saber qué necesitas, qué sientes, qué te apetece, a quién quieres que conozcamos. Y bueno, en este viaje tan bonito y a veces complicado de la maternidad y la paternidad, nos pintan todo como de color de rosa y no siempre es así, en realidad nunca es así. Pero hay otros padres que tienen que luchar de una manera mucho más difícil. Son esos padres que están horas, días, semanas, meses en un hospital y que están en vilo pensando en qué momento pueden estar seguros de que su bebé va a sobrevivir. Este programa se lo dedico a todos aquellos bebés prematuros extremos que luchan de una manera desgarrada, una manera fuerte y que demuestran que tienen la valentía para seguir viviendo. A sus padres, a los pequeños que no tienen la fuerza y no lo logran, y a sus madres, a sus padres, a toda la familia que están ahí apoyando, porque los bebés prematuros extremos necesitan del amor de todos. Y bueno, pues para hablar de este tema no podía tener a otra persona que a una compañera a la que admiro, a la que sigo hace mucho tiempo y que, bueno, Mar Floria es periodista y además mamá de prematuros, que es con lo que tú querías que te definiera, ¿no? Sí, yo soy madre de prematuros como la que es madre de dragones en Juego de Tronos. Yo soy madre de 3 prematuros extremos, me gusta hablar en presente, aunque solo mi hija, solo uno de ellos salió adelante, porque al final pues, es un caso pues, extraño que en una misma familia pues, se repita 2 veces, porque 2 de ellos fueron mellizos, la prematuridad extrema. Entonces, bueno, pues es difícil de afrontar desde el primer momento, ¿no? Porque te enfrentas a un nacimiento que no te esperas, ya sabes que cuando estás embarazada todo el mundo te cuenta lo ideal de sus partos, de no sé qué, todas sus andanzas, entonces de repente tú te encuentras con, en mi caso fue la primera vez una rotura de aguas inesperada de madrugada. En ese momento se te cae el mundo encima. Estabas? De 24. Con 24 semanas tuve una rotura de aguas. Llegamos allí sin esperanzas porque ni has oído nada, estás completamente perdido. Y me tuvieron 2 semanas en reposo absoluto, con medicación, intentando parar el parto, pues diciéndonos las probabilidades que teníamos si nacían en ese momento. Y a los 15 días me puse de parto y no hubo manera de pararlo. Nacieron a las 26 semanas mi hijo Joan y mi hija Vega con 700 y 720 gramos. Es que es difícil de explicar, ¿no? Era poco más que un palmo, era un palmo y un poquito. Algunas fotos que vamos a ir viendo que nos has compartido y así podemos hacernos a la idea, ¿no? del tamaño. Pero, ¿qué es un bebé prematuro extremo? Un bebé prematuro extremo es aquel que nace antes de la semana 28. Porque un bebé de 28 semanas sigue siendo muy prematuro, pero las probabilidades cambian. O sea, antes de la semana 28 el porcentaje de supervivencia es del 50%, es nada menos que una moneda al aire. Y en mi caso así fue, eran 2, uno salió adelante y Vega salió adelante, que es una campeona, y Joan no pudo. Entonces, son tan pequeños que siempre hablamos de los pulmones, no es lo típico que todo el mundo sabe, no están formados, no. Pero en mi caso había estado 15 días y me habían podido meter una medicación, una corticoides, si no recuerdo mal, que hacen que maduren antes. Pero no es solo eso, son las infecciones hospitalarias, son los derrames cerebrales, son cualquier cosa que os podáis imaginar, para ellos es un mundo, ¿no? O sea, para que se entienda, a sus niños no se les puede acariciar. Han salido 3 meses antes del útero, por lo tanto, lo que para una madre es natural, para ellos no. Solo puedes posar las manos encima, que noten tu calor, que sepan que estás ahí, que es muy importante, pero no puedes acariciarlos, tocarles, hacer cualquier manipulación que para otro bebé sería normal. Tienes un blog de ayuda a muchas madres que es Día Inolvidable, en el que vas comentando, bueno, abriendo tu corazón, porque te desnudas completamente, desnudas el alma en él, y hablas poco a poco, ¿no? Y hablabas del poder acariciar a tu hija. ¿Cómo se siente ese primer momento donde por fin puedes tocarla? Pues voy a ir un poco más atrás, si te parece. Yo la primera vez que pude coger a mi hijo Joan, a los 15 días, fue muerto. O sea, no lo pude coger antes porque son tan pequeños que no te dejan lo que hablamos, simplemente ponen las manos. Entonces, hacía poco que había pasado eso, no recuerdo si una semana o así, y de repente llegué a esa UCI, que ya era como nuestra casa, y me encontré con que yo siempre cogía sillas incómodas, porque yo no podía dar de mamar y dejaba las sillas cómodas para las madres que sí que podían coger a sus bebés, y de repente la enfermera me dijo, deja esa silla y coge una cómoda ya. Y yo me quedé así como, ¿qué pasa? Hay algo grave, y me dice, vamos a sacar a la niña, te la vamos a poner en método canguro. Delicioso método canguro. Entonces me la sacaron con todos esos cables, esos tubos, estaba intubada, tenía, yo no sé, es que no sé ni cómo explicarte, lo veremos en las imágenes, todo lo que tenía. Me la pusieron en el pecho y es que no, era esto, no abultaba más. No la veía, realmente no la veía, solo la sentía, ¿no? Sigues sin poder acariciarla, porque no puedes hacer un gesto natural,
pero la tienes comprimida en tu pecho, sintiéndola, sintiendo ese calor. Para los padres es que te brillan los ojos. Sí. Estamos viajando contigo a ese momento. Es maravilloso para los padres, pero yo creo que es todavía más maravilloso para los niños. O sea, es increíble porque porque desde ese momento se estableció una pauta que nosotros, si siempre estábamos muchas horas, todavía más, porque no puedes cogerla 10 minutos y dejarla, tienes que estar un par de horas por lo menos con ella encima. Nosotros pasábamos a turnos mucho rato y respiraba mejor. Cada vez que Vega estaba en método canguro, respiraba mejor, especialmente con su padre. Es una cosa... Sí. Pensaba yo, digo, por estar al lado de tu corazón, sentir los latidos, que los conocías. Sí, Vega ha sobrevivido en varias ocasiones a la muerte. Vega ha tenido 3 infecciones hospitalarias, alguna de ellas peor que la de su hermano que provocó que no siguiera adelante. Ella ha tenido, bueno, durante la última época ya, que su vida no corría peligro, pero seguía ingresada, tenía una retinopatía del prematuro, que es un defecto de la visión propio de haber tenido tanto oxígeno en su cuerpo, entonces que pueden dejarles ciegos. Entonces había que revisarla todos los días, dilatarle la pupila todos los días, que es horroroso porque al final les excita mucho para ver si la tenían que operar o no. Se libró de eso. Tendría que haber tenido problemas pulmonares. Nunca ha tenido una bronquiolitis. Se supone que teníamos que haber estado ingresados el invierno siguiente por constipados, neumonías varias. No hemos vuelto a pisar un hospital. Ella tiene problemas motores, ella no camina a día de hoy con 4 años, cognitivamente pues es que es un hacha, o sea, nos sorprende a todos, nos vacila. Decían que no iba a hablar y no para de hablar. Decía que no iba a hablar y ya nos estamos permitiendo decirle que se calle, por favor. Que es cotorrita, cotorrita. Sí, ha salido, iba a decir a su padre, pero es una broma que hago siempre porque es muy callado, ha salido a su madre, sí. Mi madre dice que es mi castigo divino por lo que yo hablo. Y entonces ella va lento, porque va a su ritmo, pero va consiguiendo todo lo que se propone. ¿Cómo se consigue eso? Porque una vez que sales del hospital, ¿qué tenemos que saber los padres cuando estamos en una situación de un bebé prematuro extremo? ¿Qué necesitan? Pues mira, muchas veces cuando salimos no sabemos si van a tener secuelas. Entonces lo más importante es, sepamos o no que tienen algo, es ir a la atención temprana. En Madrid existe el CRECOVI, pero en cada comunidad autónoma hay un centro que lo lleva, pero aún así seguramente desde cada ambulatorio te dirán qué centro tienes cerca al que puedas acudir. Yo recomiendo, ya sabemos cómo funcionan las cosas públicas, pagar, es decir, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero ir a estos centros y hasta que te den la plaza empezar a atender a esos niños y a estimular a esos niños desde el minuto 1. Estimulación temprana. Estimulación temprana. Pero nada más salir del hospital. Nada más salir del hospital. Nosotros tardamos 2 meses porque nos permitimos irnos de vacaciones a mi tierra, que soy de Palma, Mallorca, y era una cosa que además a nivel familia lo necesitábamos. Creo que también le vino bien a Vega, pero a partir de ahí, desde el minuto 1, una estimulación. Hay estimulaciones que se pueden hacer en casa. Depende de cada padre. ¿En qué consiste la estimulación? Pues la principal es de fisioterapia. O sea, hay mucha fisioterapia porque, por ejemplo, en el caso de Vega tenía los músculos muy tensos, los sigue teniendo, entonces hay que aflojar eso, porque eso no es fortaleza, o sea, eso le va a imposibilitar según qué movimientos. Después, pues, según la edad, hay estimulación pues, de objetos, visual, incluso cognitiva desde muy pequeños, ¿no? Entonces ahí entran en juego fisioterapeutas, logopedas más adelante, pero también a edades tempranas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos. Yo recomiendo, y es una cosa que muchas veces no está incluido el público, la figura del neuropsicólogo. O sea, porque se tiene que hacer todo y es muy difícil a veces abarcar todas esas áreas, pero al final lo que es un juego, porque para ellos es un juego, y mi hija siempre ha vivido todas esas terapias como juego, pero es un juego llevado a que cosas que a lo mejor motóricamente no pueden llegar, como un niño normal, se le ofrezcan de otra manera. O sea, recibir estímulos que no pueden recibir de otra manera de forma natural. ¿Y cómo se sienten esos pequeños avances, que son enormes avances para Vega? Yo digo que a mí esto me ha hecho mejor persona. Eso me lo dijiste la primera vez que hablé contigo por teléfono. Esto Sí. ha sido durísimo, pero me ha hecho mejor persona. Sí, y me ha hecho mejor persona porque valoro la vida de otra manera, ¿no? Y la lloro y me quejo muchas veces de lo que nos ha pasado, pero es que no valoraría lo que hace mi hija, esos pequeños avances como los valoro ahora si no hubiéramos pasado por todo esto, si no supusiera tanto sacrificio por nuestra parte, porque es real que es por nuestra parte, pero sobre todo por la suya, ¿no? Entonces, cada cosa que hace, cada primera palabra, cada cosa que va haciendo... Otitis, ¿no? Que es una, bueno. Cuando dijo titis, estaba leyendo en tu post, digo, mira, el día que dijo titis... Sí, ella, como digo yo, es una rara deliciosa. Entonces, siempre digo que es una rara o una friki, porque no hablaba muy poco, decía papá, dejó de decir mamá, cosa que claro, a mí me mataba, pero yo lo asumía y tal. Y de repente le dolía el oído, tuvo un par de otitis y ya íbamos al médico, ¿qué te pasa? Y le dijo al médico, otitis. Y es como, el médico en plan, pero la niña dice otitis. Digo, sí, no dice mucho más, pero dice otitis. O sea, y decía cocodrilo.
Entonces, de repente, ella empezó a hablar con palabras raras. Entonces, palabras raras o palabras difíciles con niños que empiezan a hablar. Entonces, es que cogió carrerilla. O sea, no hablaba, pues porque no quería casi. Bueno, Seguramente no es la explicación, no es esa médicamente hablando, selectiva, ¿no? Ella habla lo Sí. que quiere. Habla lo que quiere y con lo que quiere. El curso pasado, su primer año de cole, en cole normal, sí que es preferente ¿Porque motórico. va a un colegio público? Va a un colegio público normal, que eso lo tengo que agradecer, que son maravillosos, preferente motórico. Un niño por clase puede tener problemas motores de diferente grado. Entonces, ella no hablaba con sus compañeros de clase ni con su tutora. En cambio, con el resto de adultos que conforman su educación, porque ahí hay logopedas, fisioterapeutas, enfermera, la técnico que está continuamente con ella, tenía conversaciones de adulto. Pero en cambio llegaba al aula y decía que no quería hablar la niña. Entonces, bueno, pues poco a poco eso también requiere una confianza, un trabajo exhaustivo del tutor. Este año ya es diferente, le cuesta, habla flojito. En casa os puedo asegurar que no habla flojito, que grita y hace de todo. Y ahora pues a veces nos vienen de la propia ruta escolar diciendo que la tuvieron que hacer callar o nos cuentan que se pone a cantar y hace cosas. Entonces, hay ahí un toque de confianza. Los niños al final la quieren mucho, pero sus ritmos son a lo mejor diferentes para coger esa confianza y a los niños a veces no dan ese espacio para que ella conteste a sus preguntas porque tienen mucha prisa, que tienen muchas cosas que hacer. Mari, ¿cómo te enfrentas a una situación así en la familia, en la pareja? Esto es un golpe, como dicen, una ducha de agua helada, congelada, que te deja paralizada, pero tú tienes que moverte porque tienes que salvar a tu bebé. A ver, yo creo que lo que más te lleva a las dos partes es la niña. Entonces nosotros tenemos la suerte de tener siempre unos objetivos, de luchar por ella, de saber que nuestra prioridad es ella, ¿no? Entonces eso te lleva siempre a estar juntos. Después es que la forma en que te enfrentas tanto al duelo de las muertes de nuestros hijos como al duelo de todo lo que estamos pasando, de luchar porque nuestra hija siga adelante a un ritmo diferente que el resto de niños, en el caso motor, se vive muy diferente porque tú vienes de familias distintas, te han educado de forma distinta y no es una educación de haz esto, haz lo otro, no es una educación de ver cómo cada familia o cada padre ha afrontado sus problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente hay veces de conflicto, que no entiendes por qué la otra persona se toma las cosas de una manera o porque la otra persona no te entiende a ti porque no te las tomas como él, pero lo principal es estar unidos por una causa y yo creo que entender que no todo el mundo vive las cosas igual y ni siquiera tu pareja, por más que las quieras, tiene que vivirlas como las vives tú. Sí que es verdad que alguna vez nos hemos reído en casa porque ahora no me acuerdo los porcentajes, pero creo que es una barbaridad. Creo que el 90% de los padres de niños que tienen problemas se acaban divorciando y el 60 o el 70% de los parejas que han tenido un niño que ha muerto se acaban divorciando. Entonces yo llegué a casa, conté esos porcentajes e hicimos una broma de cariño, te tengo que contar algo. Y le dije, ten cuidado que va a haber problemas. Y nos reímos porque no tenemos ninguna intención, porque no podemos estar más unidos a pesar de las circunstancias. Decía que de cara al Día Mundial del Prematuro habías presentado un pañal para luchadores que suben al ring antes de tiempo y para presentar el acto han elegido a la mejor mamá del mundo. Quiero cerrar con esto porque además sé que fue un día muy especial. Hacía 2 años que había nacido Pau. Y en vez de estar en casa sufriendo y recordando con el dolor, algo te impulsó. Sí, ese día fue un día de contrastes porque joder, era un orgullo que Dodot contara conmigo para presentar ese acto y yo era una campaña que me hacía especial ilusión que Dodot pensara en esos niños porque es un pañal muy importante para ellos, a nivel también físico, lo que hablamos de que todo les molesta, ¿no? Pero es que además para mí era un día de contrastes porque un día que seguramente si no hubiera sido por eso hubiera estado llorando todo el día en casa recordando a mi hijo Pau. Y me lo tomé como si me enviara una frase de ya está bien de llorar, mamá, es momento de ser feliz. Pues Mar, con esta frase nos despedimos. Me encantará que vengas cuando quieras y quiero que lean tu blog, Día Inolvidable, y que escuchemos la fuerza. No sé si están siguiendo sus ojos, el brillo que tienen los ojos, la mirada tan fuerte, ¿no? y con tanto amor, para que los padres que viven unas circunstancias parecidas a las vuestras sepan que a veces, generalmente, hay salida y ahí está Vega, con esos ojos tan bonitos, que yo no he visto una mirada más preciosa y unas pestañas más largas en una niña. Muchísimas gracias. Gracias, Mar, de verdad. Gracias. Comenzamos en el sentido de la vida, que es nuestra sección donde vamos a cuidar la seguridad vial de nuestros niños, siempre escuchando a Cristina Barroso. Cristina Barroso, te veo muy bien acompañada. ¿Verdad? Bueno, pues te presento a este pequeñín, que es el dummy pecero que se utiliza para homologar las sillas de auto por el reglamento 44, ¿vale? Y este dummy representa a un bebé nada más nacer, es el dummy de recién nacido.
En esa etapa en la que uno, que seguro que recuerdas con mucho cariño porque hemos estado todas ahí, sobre todo siendo primerizas, en la que uno no sabe cómo cogerles porque tiene miedo de apretarles demasiado, en el que el primer baño se teme porque no sabes si se te va a escurrir, si no vas a poder darle bien con el jabón, vestirles una odisea y se hace a 4 manos, no le quieres pasar la camiseta por encima de la cabeza, te da miedo apretarle la tripita porque todavía no se le ha caído el cordón umbilical. Esa primera fase que no se nos olvida nunca a las madres, porque son realmente frágiles y nosotras somos realmente inexpertas. Bueno, pues este dummy, el pecero, representa precisamente a bebés en esa fase, su precio es de 6.000 euros, y yo se lo he pedido a Clipan y le he pedido autorización para hacer lo que voy a hacer a continuación y además ellos me lo han dado, ¿no? Y lo que voy a hacer a continuación es esto, ¿vale? Y no solo lo voy a hacer una vez con su autorización, sino que lo voy a hacer 2. ¿Lo ves? Vale. ¿Le ha pasado algo? Nada. Bien, lo voy a dejar en tus manos porque podría seguir así todo el día. Me lo traigo para mí. Conmigo está tranquilo. Y eso es precisamente, Diana, de lo que vengo a hablar hoy. De que un dummy no es nuestro hijo, ni se le parece, ¿vale? Hace un par de programas yo hablé de 2 conceptos que eran repetibilidad y reproducibilidad. Bueno, pues para que las pruebas de homologación sean repetibles y reproducibles se tienen que utilizar herramientas que sean duraderas. Y esa es la tercera cualidad que debe tener la herramienta de laboratorio, en este caso el dummy, y es que sea durable. Hace tiempo tú me entrevistaste para un artículo que salió en El Mundo publicado en relación a la campaña Ni un peque más en peligro y que se llamaba Gabriel el Vikingo y la leyenda de la hora verde, en el que yo hice unas declaraciones que posteriormente tú me dijiste que llamaron mucho la atención en la redacción, ¿verdad? Lo que yo venía a decir más o menos es que el dummy no está hecho para proyectar sensación de riesgo real, porque son de acero y látex. Si el dummy fuera de látex y gelatina, pues entonces a nadie le quedaría ninguna duda de lo que puede pasar en un accidente, porque en una silla a contramarcha al dummy no le pasaría nada y en una silla a favor de la marcha posiblemente reventase. Lo que tú estás sosteniendo ahora mismo en tus manos es un muñeco con una espina dorsal de acero rodeado de un material que es el látex, pero si fuera de látex y gelatina, yo posiblemente el segundo impacto. No podrías haberlo hecho. ¿Y cuál de los dos se hubiera acercado más a la realidad de un bebé, Diana? Seguramente el segundo, porque Bien. un bebé es más blandito, no es de acero ni de látex. De cara a unos padres que no saben nada, hubiera sido mucho más obvio que este muñeco fuera de gelatina y de látex. Eso era básicamente lo que yo venía a decir. Y esto abre ahora mismo 2 interrogantes. ¿Por qué los dummies no se comportan, son tan durables? ¿Por qué son tan rígidos? Bueno, pues porque no hay 2 accidentes iguales, no hay 2 lesiones iguales, pero es verdad que a la hora de homologar un sistema de retención, esa repetibilidad y reproducibilidad que tenemos que mantener solo se puede conseguir si el muñeco es durable. Así que el muñeco está al servicio de la homologación más que al servicio de nuestros niños. Y la segunda cuestión es, si no se parece a un niño, ¿por qué se utilizan como si se parecieran a un niño? Bueno, pues porque lo utilizamos mal. O sea, la herramienta está perfectamente diseñada para lo que es. Es el discurso en torno a esa herramienta y a lo que es capaz de medir con respecto a nuestros hijos el que está equivocado. Es el discurso de expertos, es el discurso de fabricantes, es el discurso del dummy, de la normativa, es el que está mal enfocado, porque la herramienta es perfecta. De hecho, si tú preguntas a un experto en biomecánica sobre la importancia que tienen estos muñecos de cara al avance en seguridad, te va a decir que mucha. Te va a decir que mucha, pero te lo va a decir en relación a cómo se comporta el dispositivo, a su resistencia y a la capacidad que tiene de retenerlo. Pero no te puede admitir, porque no es verdad, que estos muñecos sean capaces de reproducir, ni siquiera se acercan, mínimamente lo que le pasa a un bebé en el coche. Y tal vez ahora se entiendan mucho mejor, después de toda esta explicación, las palabras que nos dijo el doctor Francisco López Valdés, que desde mi punto de vista es el mayor experto en biomecánica de niños que tenemos en España. Si te parece bien,
lo recordamos. Vamos a verlo. Yo tengo una pregunta para Francisco con respecto a los dummies que habéis explicado y es, la pregunta es muy técnica, pero espero que se me entienda. ¿Cuál es el grado de biofidelidad que tenemos en los dummies P y en los dummies Q con respecto a los niños? Es decir, ¿qué capacidad de reproducir la realidad de un niño tienen estos dummies, Francisco? ¿Se sabe esta...? No. No se sabe. No. No Puedo... Sí, Por favor. Una pregunta preciosa. Gracias. El biofidelidad, yo creo que igual compensa gastar un poquito de tiempo en explicarlo, ¿no? Pero nos gusta hablar de externa y de interna, ¿no? Biofidelidad externa sería que el dummy se moviera como un niño real. Biofidelidad interna sería que lo que mide el dummy, que son esos sensores que Sergi explicaba antes, fuera capaz de decirnos si ese niño va a tener una lesión o no. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Claro, sí, pues si lleva un sensor en la cabeza, en función de lo que diga ese sensor, vale, pues va a tener una lesión en la cabeza. Bueno, en el caso de los dummies de los niños no tenemos ninguna de las dos, ni externa ni interna. Y vuelvo a lo que decía Sergi, hay que entenderlos como herramientas y como tales herramientas no son perfectas, pero son útiles. Bueno, pues ya lo hemos escuchado, ¿no? Y luego hay otra cuestión, ya no es solo a nivel de biofidelidad, sino que dice otra cosa muy importante en relación a lo que es apto o no apto, ¿no? Porque no basta solo con medir cosas, sino con saber dónde está el límite. Bueno, pues como no conocemos los límites de tolerancia de los niños, no podemos tampoco, más allá de lo que sea una medición a ojo, un límite a ojo, poner el valor que realmente se ajustaría a ellos, y esto también nos lo explicaba. Bueno, a mí me gustaría entonces, al hilo de tu pregunta, hacer una pregunta directa a Sergi, que es el experto en normativas. Si tenemos una fragilidad en el cuello considerable en impactos frontales con niños que viajan a favor de la marcha, ¿la R44 o la UN-129 miden el cuello? No. Gracias. De nada. Yo creo que con esta pregunta de Cristina os voy a invitar un segundito. Bueno, por Sí, favor. y además ya no es solo medir, sino que volviendo a la biofidelidad, ¿no? Biofidelidad quiere decir comparar con algo. Entonces, por mucho que midas, si no sabes cuál es el límite al que puedes llegar de forma segura, te da igual medir más o menos, ¿no? Entonces, ese es el problema que ahora mismo tienen estos instrumentos de medida, los dummies, y es que se han establecido unos valores límites que no están basados en estudios científicos que sean relevantes. Antes, un poquito antes del programa, Sergi y yo estábamos revisando los fundamentos de los dummies P y los dummies Q desde el punto de vista técnico, de la biomecánica, los criterios, y algunos de los estudios en los que están basados son los mismos y son de los años 70 y no tienen nada que ver con impactos, sino que son de otros campos de la biomecánica, ¿no? Que no es esta biomecánica de la que estamos hablando. Por lo tanto, nos queda mucho todavía por saber de realmente cómo se comportan los niños en los accidentes y me voy a hacer yo la autopregunta. ¿Consideras que los valores incluidos en la normativa son mejorables y mucho? Y yo te digo sí. Visto esto, por eso yo, por todos estos motivos, yo me resisto una y otra vez a sostener un discurso de seguridad de cara a los padres fundamentándolo en dummies y en normativas. Porque si tenemos muñecos que no se mueven igual ni experimentan lo mismo que un niño, si tenemos sensores que no son capaces de correlacionarse con lesiones de verdad, si tenemos que el cuello, que es una zona tan expuesta en accidente con menores, no se mide, y los límites, aunque lo midiésemos, están puestos a ojo, podemos, por favor, dejar de sostener un discurso en base a una normativa que va de otra cosa y a unos muñecos que no tienen nada que ver con lo que nos pasa en el coche, porque esto es como montarse en un avión y que la azafata, en lugar de resumir en 2 minutos lo que tienes que hacer con el cinturón de seguridad, cómo se pone, cómo se quita, por qué y cuándo, te suelta un speech de 3/4 de hora sobre la normativa que ha homologado ese cinturón, el dummy que se ha utilizado, las veces que ha cambiado, por qué el cinturón de su avión es mucho mejor que el cinturón del avión del vecino,
Y, en fin, al final uno se queda diciendo, vale, ¿y esto cómo se usa, no? Bueno, pues esto es un poco lo que está pasando con la normativa de homologación, cuando en realidad el cinturón de avión, lo único para lo que está homologado es para ir en una butaca de avión, del mismo modo que la silla de coche, lo único para lo que está homologado es para ir en un asiento de vehículo. Ninguno de los dos está homologado para ser compatible con la vida, así que vamos a dejar de sostener un discurso de seguridad en base a eso y vamos a darles a los padres, por favor, pautas claras de cómo, cuándo y por qué. Eso es lo único que yo pido. ¿Por qué? Porque los dummies no son niños. Cristina, gracias. Yo creo que nos ha quedado muy claro el cómo, el cuándo y por qué. Y recordamos a los padres que deben elegir siempre para sus hijos sillitas a contramarcha hasta mínimo los 4 años, que de ahí deriva estar seguros o no. Bueno, ya saben que nosotros siempre apostamos por la lactancia materna en exclusiva mínimo hasta los 6 meses y por supuesto hasta que el bebé y la mamá quieran, como dice la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo que la madre decida hacer lo que necesita y si su instinto dice que siga con el pecho, pues que siga. Si por el contrario decide no hacerlo, pues también la apoyamos porque aquí mamá la que decides eres tú y tu bebé. Y para eso, bueno, pues para hablar de lactancia materna, hablar de tetas como dice Pilar Martínez de Maternidad Continua, ¿lo he dicho bien el blog o no? Sí, Maternidad Continuum. Eso, es que yo lo digo siempre regular. Tenemos a Pilar, que es consultora internacional de lactancia materna. Explícanos, Pilar, para que sepamos qué significa tener una crisis en un lactante. Las crisis de lactancia son como crisis de crecimiento en realidad. Entonces, los niños no crecen de una manera lineal, todos los días engordan lo mismo, todos los días crecen lo mismo. Van como a saltos y entonces la producción de leche, como sabemos que depende de la demanda del niño, necesita que suba también a saltos y esto es difícil. Entonces el niño aumenta su demanda para que haya más producción y así pueda crecer cuando lo necesita, cuando tiene la crisis. Cuando la madre dice, bueno, es que no para de mamar, ¿no? Necesito todo el rato que le tengan brazos y que le dé el pecho. Sí. ¿Cuándo nos dicen eso de cada 3 horas? Déjale llorar que tiene que esperar 3 horas. ¿Qué hacemos? Ya, bueno, eso no tiene ningún sentido porque la lactancia es a demanda, porque como acabo de decir, cuanto más mama el niño, más estimulación tiene el pecho y más producción de leche tenemos. Por tanto, nada de dejar llorar, ni de poner horarios, ni de esperar. Y muchísimo menos en crisis de lactancia, que además hay muchas. ¿Cómo se identifica que hay una crisis? Generalmente se identifica porque el niño está mucho más demandante de lo normal, mama más y a veces se ponen nerviosos. Por ejemplo, hay una crisis que ocurre mucho sobre las 6 semanas de vida del bebé, que se ponen como nerviosos y pegan como tirones del pecho y entonces las madres piensan, ya no quiere más porque está nervioso y no, lo que pasa es que el niño quiere más, necesita más leche porque está pegando un estirón, básicamente, y tiene que esperar un par de días hasta que la producción se regule y él pues se enfada porque es un bebé, no está acostumbrado a esperar. Además es muy normal que un niño muy pequeñito esté todo el día al pecho, eso es súper normal. Luego poco a poco se van espaciando las tomas, te va dejando más tiempo, pero al principio lo lógico es que el niño esté todo el día a la teta y es lo que las madres sienten, ¿no? Es que estoy todo el día con la teta afuera. Pues sí, es el trabajo más importante que tienes que hacer ahora. Cuando hablamos de las crisis, ¿cuántas suele haber? Hay un montón y además hay algunos niños que están un poco en crisis, ¿vale? Porque hay niños de alta demanda, más nerviosos, sí, pero generalmente tenemos, a los 15 días o así, hay una bien importante, que es cuando la madre ya parece que, bueno, bien, parece que ya le voy cogiendo el truco a esto de... Pleno puerperio. ¡Pam! Sí, entonces te viene la crisis. Luego está la de las 6 semanas que decía antes, hay una que a mí me preocupa bastante, que es la de los 3 meses, porque esa es una crisis mata lactancias. Muchas. Primero porque no dura un par de días nada más, puede durar más tiempo y luego porque ya no es solo una crisis de crecimiento del niño, sino que también es que el niño está más despistado y mirando a otras cosas porque ya es más mayor y se empieza a fijar, entonces es como que pasa del pecho de su madre. Suelta el pecho enseguida y la madre dice, ¿ves? No quiere, no tengo leche. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada, seguir y no obligar al niño a mamar, porque muchas veces sueltan el pecho muy pronto porque tienen una técnica de succión, vamos, estupenda. Y antes estaban mogollón para vaciar el pecho y ahora en menos de 5 minutos te lo ha vaciado. Yo creo que ahora, Pilar, vamos a relajarnos, como tú dices, vamos a dar el pecho lo que el niño necesite y seguir tus recomendaciones en tu blog, que siempre ayudas a que las madres relativicemos y lo veamos de una manera más natural, que no pasa nada y que, como tú dices, mucha teta, ¿no? Mucha teta siempre. Quiero terminar con una frase que ha dicho Mar Floria, la periodista madre de prematuros que nos ha acompañado hoy,
que sus circunstancias la han hecho mejor persona. Yo, al mirar a los ojos a Mar, he visto su sensibilidad, la fuerza y la valentía con la que afronta pues, el día a día, cómo va mejorando su hija Vega. Así que este programa se lo dedico a ella, a Vega, una valiente luchadora que con 4 años cada día, cada avance que hace, demuestra a sus padres el amor que sienten por él. Y a ustedes nos vemos mañana a la misma hora, aquí en Bebés en Marcha.